A continuación, Cuenta Chispas, programa mixto, activo, informativo y cultural, transmitido en horario todo usuario. Una producción nacional de Sara Cecilia Isturiz. Certificado de locutor 59873. Sintonía 1420 AM presenta Cuenta Chispas. Shalom amigos, bienvenidos a mi programa de los días martes, Cuenta Chispas. Tu programa preferido. Cuenta Chispas, espacio transmitido por Radio Sintonía 1420 para la Gran Caracas, Los Altos Mirandinos, El Junquito y La Guaira. Hoy, como cada martes, comienzo mi programa desde la gratitud, bendiciendo esta oportunidad de poder estar aquí con todos ustedes, transmitiéndoles cada martes chispas de luz y sabiduría para que se conecten con lo mejor de ustedes mismos y a través de la Cábala, que es un conocimiento milenario, puedan transportarse al mundo espiritual y conocer las bases de la creación del universo y su conexión con el alma humana. Y como siempre, les doy las gracias a cada uno de ustedes, mis chispa oyentes, por estar allí y ahora, pendientes por conectar, aprender y experienciar por ustedes mismos de qué se trata la Cábala y cómo puede ayudarnos a ser más felices. Y es que de eso vamos a hablar el día de hoy, mis queridos chispa oyentes. Hablaremos sobre lo que todos anhelamos en esta vida y que tan poco conocemos en toda su profundidad. La felicidad. El tema que trataremos hoy será Cábala y autoconocimiento cuántico. Cábala, felicidad y autoconocimiento cuántico. Y para ello, hoy tenemos a una invitada de lujo. Se trata de María Gabriela Pocaterra, @magapocaterra en Instagram. Te recuerdo que estás en sintonía de Cuenta Chispas, tu espacio de Cábala, psicología, espiritualidad, vida sana y conciencia. Hoy, como de costumbre, nos acompañan en la gerencia de producción Toti López Pocaterra, en los controles Giancarlos Durán, y quien tiene el gusto de estar con ustedes el día de hoy, Sara Cecilia Isturiz, todos bajo la dirección general de Ana Mireya Obregón. Este programa es transmitido a través de Radio Sintonía 1420 AM para la Gran Caracas, Los Altos Mirandinos, El Junquito y La Guaira. Como siempre, les recuerdo que también se pueden conectar con nosotros a través del chat de la estación www.radiosintonía1420.com.be y por los teléfonos 0212-264-1494 y 264-1699. Y desde allí podrán hacer sus preguntas o comentarios que siempre serán bienvenidos. El martes pasado tuvimos un programa muy ameno, un compartir de chispas, en el que vimos a dos dimensiones del árbol de la vida, correspondientes a la tríada inferior de manifestación, que son las dimensiones de Od y Netzach. ¿Lo recuerdan? De todas formas, este programa ya se encuentra disponible en mis redes sociales, @Cuenta Piso Chispas en Instagram y YouTube Cuenta Chispas. Hoy la cita corresponde nada menos y nada más que a la dimensión de Tiferet, la dimensión de la belleza interior del árbol de la vida. El amor está en Tiferet, es el yo interno, el yo emocional, lo que sentimos desde dentro de nuestro corazón, y es donde se siente la felicidad, en el árbol de la vida, en nuestra alma, en nuestro mapa. Y la felicidad vista desde los procesos de autoconocimiento cuántico es también el tema que trataremos hoy con nuestra querida invitada María Gabriela Pocaterra en la sesión de Chispas de Conocimiento. Y siguiendo con nuestra tradicional chispa del día, hoy les voy a regalar 3 chispas de luz de 3 cabalistas famosos, 2 de ellos contemporáneos. El primero, abro comillas: nuestro trabajo consiste
en descubrir cada día el amor que está dentro de nosotros. Esto es una frase de Baal HaSulam, un cabalista del siglo pasado, quien contribuyó muchísimo al desarrollo de la cábala para que se abriera para todos los sectores de la humanidad. Tenemos otra cita que les quiero compartir, abro comillas: la verdadera conexión entre las personas no puede ser alcanzada a través del conocimiento, sino únicamente a través de la sabiduría del corazón. Esto lo dice un cabalista actual que proviene justamente de esta fuente del Baal HaSulam, que se llama Michael Lightman. Y finalmente, pues no podía faltar una frase de mi querido maestro, profesor Mario Sabán, y él dice: solo el amor nos eleva más allá de nuestro yo. Este es el preludio, queridos amigos, de la dimensión o sefirá de Tiferet, la belleza, que se conecta con el amor y nuestro yo interior. ¿Qué es la belleza interior? Realmente alcanzas a disfrutar de ti mismo. La máxima virtud de la Tiferet es la paz interior. La palabra hebrea que define esta dimensión es shalom, paz. Palabra relacionada con shalem, que significa lleno. En hebreo se dice que aquel que se encuentra completo tiene paz. Ustedes saben que las raíces de las palabras hebreas tienen relación unas con otras. Entonces, cuando una persona está en shalom, está en paz interior. El núcleo de la felicidad trascendente se encuentra dentro de esta dimensión, dentro de la dimensión de Tiferet. Felicidad trascendente. Esto significa el ser feliz en el interior de uno mismo y la no dependencia de la felicidad de los acontecimientos exteriores o externos. Por supuesto que esta felicidad del yo interior no implica un narcisismo del yo, sino que este yo acepta las zonas oscuras que debe corregir y una vez corregidas se propone a superar. En Tiferet, dentro del árbol de la vida, se suele realizar la pregunta: ¿quién soy? Dentro del espacio temporal en el que vivimos como seres humanos, ¿quién soy? Y como todo está en movimiento, y por lo tanto todo es dinámico, entonces la verdadera respuesta o la verdadera pregunta que se relacionan es: ¿soy quien estoy siendo? Y entonces, ¿quién estoy siendo? Estoy creciendo en mi yo, mirando hacia arriba, hacia Keter, o me encuentro mirando hacia las dimensiones inferiores. Sabemos bien que es todo un oscilar. En momentos miramos hacia arriba y en momentos miramos hacia abajo. Pero ¿hacia dónde va nuestra dirección? ¿Hacia dónde va ese fluir? Es muy importante la autopercepción que se tiene de uno mismo. Y eso se logra desde la dimensión de Tiferet, desde la dimensión de la Tiferet. Aceptar quién soy o quién estoy siendo. Cuando el yo se siente completo, no percibe las insatisfacciones como obstáculos, sino como potencialidades de crecimiento. Es el caso de quien ha alcanzado un nivel de autoestima alto. Todas las imperfecciones humanas que tenemos se deben aceptar como constantes desafíos que tenemos que vencer para poder progresar en los niveles de conciencia. Ojo, hay que tener cuidado con el perfeccionismo, ya que es un síntoma de baja autoestima. Una persona con autoestima en equilibrio es cuando tiene paz interior, traducida en felicidad, lo cual es fundamental para una elevación de los niveles de conciencia. Se dice que la cábala es un camino para la felicidad del alma. La felicidad para la cábala está ligada a la pregunta: ¿para qué viene este mundo? Muy
en estos tiempos, principalmente, abro paréntesis, de unos 3 años para acá, es una pregunta que afortunadamente nos estamos empezando a hacer. Cada vez más personas se están empezando a dar cuenta, se están empezando a tener una percepción de ¿por qué vine a este mundo? ¿Qué relación tengo yo con, por qué tengo que estar aquí? ¿Por qué? Los por qué. Se empiezan a abrir esos canales de energía que hacen que nos preguntamos por qué. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Verdad? Y el percatarse de no saberlo, o el percatarse de esas lagunas mentales que a veces no sabes para dónde van, puede producir una infelicidad con desequilibrios sustanciales en la vida de las personas, tales como los vacíos existenciales, que al no conocer los motivos puede producir efectos muy negativos en quienes lo padecen. El saber para qué se vino a este mundo contribuye al logro de una felicidad verdadera. Ojo, contribuye, ya que se nos señala por lo menos la ruta a seguir, por lo menos o por lo más. Por acá tengo a mi amiga María Gabriela, que se sonríe mucho de todas estas cosas que le estoy comentando a ustedes, mis queridos chispa oyentes, tan bellos, están ya full activados. Bueno, el saber para qué se vino a este mundo contribuye al logro de una felicidad verdadera, ya que nos enseña la ruta de vida a seguir. Es importante que sepamos que para la Cábala el sentido de la vida ya existe de cada uno de nosotros, porque ya viene con el alma. No se tiene que construir. Lo que pasa es que comúnmente no lo conocemos. Comúnmente, porque sí que es verdad que hay personas que sí conocen su sentido de la vida y sí están claras y para qué vinieron. Pero puedo decir con franqueza que la gran mayoría de las personas no tiene ni idea de por qué está aquí. Entonces esa angustia que puede llegar a producir en algunas personas el no conocer esas respuestas, en hacerse esas preguntas y sin tener respuestas contundentes, hace que puedan empezar a surgir una serie de trastornos físicos y emocionales que pueden llegar incluso a la enfermedad física. Entonces, mis queridos chespayentes, ¿cómo podemos conocer nosotros para qué vinimos a este mundo? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cómo podemos investigar para eso? Bueno, una de las herramientas que tiene la Cábala, que no me canso de decírselos, es el estudio y el análisis de nuestro árbol de la vida con relación al árbol de la vida cosmogónico. Es decir, nosotros somos fractales del universo y por lo tanto nuestra conformación energética es la misma que la del universo, la de los universos y la del infinito, la del Ein Sof. Por lo tanto, cuando decimos que Keter, que es la dimensión que está por encima de todas las demás dimensiones en los distintos universos, está en Malhut, que está en la Tierra, quiere decir que tenemos que encontrar la felicidad en lo cotidiano y no en lo extraordinario. La felicidad en las pequeñas cosas de la vida, es decir, que en todos los actos cotidianos de la vida podamos descubrir lo extraordinario. En otras palabras, descubrir a Dios, a la Shejinah escondida dentro de la materia, porque está allí. Quienes la sentimos día a día, instante a instante, podemos verificar que es así. Lo que comúnmente sucede es que no sabemos vivir. Eso es lo que día a día pasa. No nos enseñaron a vivir. Nos enseñan de todo cuando somos niños, pero no a vivir. Nos enseñan matemática, nos enseñan castellano, nos enseñan biología, nos enseñan a tener buenos modales, nos enseñan a vestirnos bien, nos enseñan a trabajar, a ser productivos, a hacer dinero, nos enseñan tantas cosas, pero lamentablemente no nos han enseñado a vivir.
Para aprender a vivir tenemos que prepararnos, estudiar, meditar, concientizar. Y eso se lo podemos enseñar incluso a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a que empiecen a descubrirse a sí mismos y a saber poco a poco quiénes son cada uno. Aunque los niños son muy intuitivos, desde muy temprana edad, ya ellos están más conectados desde donde vinimos, y a medida que crecemos esa conexión se va perdiendo, y si no la trabajamos, se pierde totalmente. O sea, no se pierde, queda en estado oculto, que es diferente. ¿Qué pasa? Es que la gente no quiere hacer un esfuerzo. La gente le fastidia hacer un esfuerzo, le fastidia meterse dentro de sí mismo, le fastidia este tipo de espiritualidad, le fastidian ese tipo de cosas que prefieren la inmediatez del momento, la felicidad que puedan palpar y que sea en corto plazo. Entonces, mucha gente no quiere hacer este esfuerzo, y entonces le achacamos nuestra infelicidad a todo lo que percibimos que nos parece negativo, y que por desconocimiento de lo que es realmente la felicidad, se lo atribuimos sin darnos cuenta de ello. Tenemos que resolver nuestros conflictos internos. Nos han enseñado que la felicidad está basada en resultados. Por ejemplo, cuando me gradúe, cuando vaya a la universidad, cuando me case, cuando me compre un carro, cuando me gane la lotería, cuando me vaya de viaje, cuando sea rico. Y por allí sigue una infelicidad ajena a mi yo interior. Resulta que la felicidad es un proceso y no un resultado. Claro que a nosotros nos enseñaron a disfrutar el resultado y no el proceso. Nos enseñaron a impacientarnos cuando no llega el resultado, y por lo tanto no disfrutamos el proceso. Tenemos una desesperación por el resultado que nos causa ansiedad y enfermedades, porque los tiempos que nos vendieron no son los verdaderos tiempos. Aunque parezca contradictorio, lo que hace feliz a una persona cuando se levanta por las mañanas es saber qué le falta. Nos han vendido una fórmula de felicidad que no es real. El concepto de felicidad es una oscilación, como todo en la cábala, entre la satisfacción y la insatisfacción. Y lo bueno es que sigamos teniendo deseos, no cumplidos. Ustedes se imaginan por la mañana si ustedes tuvieran todos sus deseos cumplidos. ¿Se imaginan lo que podría suceder? O sea, el vacío existencial sería, bueno, imagínense. Entonces, es importante reconocer esto, que la felicidad y la infelicidad vienen juntas de la mano, y que tenemos que aprender a convivir con ellas, tanto con una como con la otra. Entonces, cuando nos levantamos en la mañana y decimos, ¿cuál será la luz divina que voy a revelar hoy? ¿Qué voy a descubrir hoy? Este crecimiento te ayudará a crecer en tus niveles de conciencia y, por supuesto, te hará mucho más feliz. Y dicho esto, ya para irnos a un corte musical, al regreso estaremos ya con nuestra invitada especial del día de hoy. Les recuerdo que si quieren participar en este programa, puedes hacerlo a través del chat de la estación www.radiosintonía.co.be, y desde allí podrás realizar tus preguntas, comentarios, dudas, reflexiones, y recuerda mencionarnos desde dónde te estás comunicando. Nos vamos con una breve pausa con excelente música y ya regresamos. Quédate con nosotros. Sigue nuestras cuentas en redes sociales, en Instagram, @cuenta_piso_chispas, y en YouTube, Cuenta Chispas. Y ya estamos de regreso en nuestro programa Cuenta Chispas, y les recuerdo que puedes escuchar mis programas tanto en mi Instagram, @cuenta_piso_chispas, y por mi canal de YouTube, Cuenta Chispas.
En el segmento anterior estuvimos conversando sobre el significado de la felicidad para la Cábala vista desde el árbol de la vida a través de la dimensión de Tiferet. En esta sección de Chispas de Conocimiento tenemos como invitada especial a María Gabriela Pocaterra. Ahora sí, quien nos hablará sobre la felicidad vista desde los procesos de autoconocimiento cuántico. María Gabriela Pocaterra es docente con más de 15 años de experiencia, coach y mentora en procesos de autoconocimiento desde el manejo de la energía y entrenamiento del observador cuántico. Tarotista terapéutica, practicante de barras Access, astróloga, diseñadora y facilitadora de procesos de aprendizaje basados en la identificación y disminución de brechas en competencias blandas y en competencias emprendedoras. Creadora del programa El Poder Elegir, gestionando tu ciclo emocional y aprendiendo a ser feliz por sí misma desde el ser energía que ella es. María Gabriela, bienvenida a Cuenta Chispas. Esta es tu casa. Mil gracias, de verdad, por la invitación. Estoy encantada escuchando todo lo que estás haciendo porque se resuena mucho. Resuena mucho, pues, con lo que uno va descubriendo en la vida, ¿no? Sí. Interesante. Sí. Bueno, María Gabriela, ¿qué tal si comenzamos a compartir con nuestros chispa oyentes que ya se han conectado con nosotros desde temprano con sus preguntas? Recuerden que al final del programa ellos esperan los 15 minutos o 20 minutos de preguntas que las contestamos en vivo. Entonces es un intercambio muy agradable, muy ameno, porque claro, estamos en voz, estamos en vivo, pero no no nos vemos, pero no hace falta porque la frecuencia vibratoria se siente y la gente la espera. Es impresionante, pero es así. Desde el primer día que yo hice mi programa, pues me acuerdo que estaba con Félix Potolo, que fue mi tutor, mi coach. Y entonces él me dice, pero si ya te están haciendo preguntas. Le digo, no te lo puedo creer. Sí, ya te están haciendo preguntas. Mentira. Sí. Y es que es así, ese despertar que la gente está empezando a tener ya desde algún tiempo para acá, que hace que resuenen esas palabras, esas chispas y que hagan match con nosotros y nos incentiven a buscar y a indagar. María Gabriela, ¿qué son para ti los procesos de autoconocimiento cuántico? Bueno, eso es, fíjate, nosotros somos seres humanos que tenemos 5 dimensiones, estamos hechos en 5 dimensiones. Tenemos la dimensión corporal, la dimensión emocional, la dimensión lingüística, la espiritual, y tenemos la dimensión que tiene que ver con el entorno, ¿okay? Donde estamos, donde vivimos. Y nosotros normalmente como seres humanos tendemos bueno, como tú bien decías al principio, que nos van enseñando cosas. Entonces vamos generando un sistema de conocimiento y de cómo vivir esta vida que nos viene desde que somos chiquitos, con los ancestros, con los papás, con todo el mundo, ¿no? Y además con las experiencias que vamos teniendo. Dicen que inclusive hasta los 7 años uno está en ese proceso absorbiendo, y luego lo que sucede en la vida es que uno va o reafirmando o cambiando eso que que mostraron o que tú viviste. Y estas dimensiones, sobre todo las 4 que están dentro de nosotros, que habitan todas dentro del cuerpo, ellas se interactúan entre ellas, ¿no? Entonces generando una coherencia dentro de cada persona, que puede ser incongruente para mí, pero es coherente para esa persona que la vive, ¿no? Y generalmente son 3 las dimensiones que siempre están presentes desde que nacemos, y que se mantienen, pues, que son las que nos avivan como seres humanos, que son el cuerpo, el lenguaje y la emocionalidad. Y la parte espiritual no se ve, no es visible a los ojos, ¿no? Está incluida allí, pero no muchos somos conscientes de esa visión que tenemos nosotros del ser energía que somos.
de que ella es como, yo llamo, nosotros tenemos como dos observadores, uno en 3D y uno en 5D. El del 3D es el que vive automáticamente con todo lo que nosotros aprendemos y nos enseñan en la vida. Entonces ellos tres están interconectados, ¿ok? Entonces ellos tienen su frecuencia, puede ser alta o baja, y vamos en automático viviendo, ¿no? Entonces me enseña que esto es así y yo lo hago así. Pues tuve la experiencia que si meto el dedo en el fuego me quemo, entonces ya no lo hago. Entonces uno va viviendo así, ¿no? Aprendiendo. Pero dentro de nosotros hay algo que nos va moviendo, ¿no? Y que nos pasan cosas que nos van sacando de la transparencia en la que vivimos y nos hace tomar conciencia de situaciones o vivencias que tenemos que dice, wow, ¿qué pasó aquí? Y ahí es cuando nos vamos conectando con ese observador espiritual o cuántico, ¿ok? Que empieza a ver desde otro espacio lo que vivimos, no en 3D, sino que empieza como a verse desde más arriba y ve lo que el del 3D hace. Y empieza a ver, y como tenemos la capacidad de reflexionar, empezamos nosotros a ver y a preguntarnos qué es lo que está pasando allí, ¿no? Esa capacidad de preguntarnos a nosotros mismos lo que estamos haciendo, de reflexionar sobre lo que hacemos, nos lleva a producir cambios en nosotros. Y esos cambios generalmente los vamos buscando para sentirnos mejor. ¿Okay? Porque cuando hay algo que sale de la transparencia, pues generalmente es porque no nos gusta. Porque cuando somos felices no nos damos cuenta. Es como obvio. Entonces, las cosas malas son las que surgen y nos hacen de repente darnos cuenta de qué sucede. Y empieza allí el proceso de darnos cuenta y de ese observador cuántico que empieza a emerger. Que hay que entrenarlo. ¿Por qué? Porque está dentro del ADN, como tú decías, somos un fractal y somos una imagen y semejanza de aquello que nos creó, ¿no? Y dentro de nosotros está eso. Y yo una vez me acuerdo, le pregunté a unos científicos que trabajaban en la NASA, ellos son de la religión hindi, y ellos creen en la reencarnación, y yo le decía, y no es que yo no crea, simplemente yo siempre cuestiono, ¿no? Yo me pregunto, ¿no? Uh-huh. Dice, pero ¿por qué si nosotros tenemos un destino, un propósito en la vida, no lo sabemos y perdemos tanto tiempo en esa búsqueda de cuál es? Entonces al final ni siquiera a veces lo descubrimos. Y él me dijo, es que esa es la razón, ¿sabes? ¿Por qué? Porque tienes que buscar el camino, tienes que descubrir el camino, y eso ya tú lo tienes en tu ADN. Exactamente. Eso viene contigo, y entonces ese es el proceso de despertar de ese observador cuántico, que es el que te permite realmente empezar a vibrar desde tu espiritualidad y no desde tu día a día cotidiano de lo que es vivir como ser humano, ¿no? Sí, mira, ahora me acaba de surgir una pregunta ahora que para el regreso. ¿Cómo se entrena ese observador cuántico? Eso me encanta. Sí. Pero vamos a un corte de la estación que me está haciendo señas ya mi querido controlador de los controles. Y enseguida regresamos con Cuenta Chispas. Quédate con nosotros. Ya regresamos con más de Cuenta Chispas. Estamos de vuelta a Cuenta Chispas. Y ya de regreso, mis queridos chispoyentes, con mi querida amiga María Gabriela Bocaterra. Seguimos entonces, estábamos hablando antes de lo corte sobre los procesos de autoconocimiento cuántico, y ella nos estaba explicando la interesante postura que trae, que ella lleva consigo a través de todo lo que ha experimentado en la vida y lo que ha estudiado dentro de ella misma, y con los procesos de aprendizaje que ha experimentado con sus talleres y con sus mentorías. Entonces, María Gabriela, estábamos hablando sobre los procesos de autoconocimiento cuántico. ¿Cómo logramos nosotros aterrizar esa herramienta para nuestras vidas? Mira, cuando nosotros vivimos algún proceso en el cual pues salimos de la transparencia, donde decimos, wow, esto que está pasando, ¿de dónde salió? ¿Por qué sale? ¿No? Nosotros tendemos a parapetearlo, ¿ok? Y seguir.
Entonces eso va quedando allí, guardadito. Hasta que llegan momentos en la vida, pues creo que todos deben saberlo porque lo han vivido, te va mostrando ese problemita y te lo va volviendo más, y cada vez va aumentándolo, ¿no? Y nosotros lo tendemos a ignorar y él va saliendo a mayor. Es como que la basurita que cuando tú barres y la escondes debajo de la alfombra, y resulta que de tanto esconderla se va elevando y hasta que ya no puedes con eso, o sea, ya es demasiado evidente. Y cada vez va siendo más complicado poder solucionar la situación, ¿no? Fíjate, por ejemplo, muchísimos casos de personas que dicen que tienen problemas con su jefe en la oficina, porque el jefe la tiene agarrada con ellos y entonces deciden que se van a cambiar de trabajo, y cuando van al nuevo trabajo les pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, y ahí van, y ese problema se va a ir agrandando hasta que llega un momento y dice, bueno, ya va, que esto tengo que hacer algo aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, lo que sucede afuera, que es una de las tantas leyes que hay del universo, todo lo que es afuera es adentro, lo que es adentro es afuera. Y cuando hay algo que me está sucediendo de una manera recurrente afuera, es porque me está tratando de mostrar algo que está realmente adentro. Y es allí entonces donde empieza a surgir ese observador cuántico que se da cuenta del patrón. Y normalmente no lo hacemos solos. Lo que tendemos a hacer es buscar ayuda, puede ser con un coach, un psicólogo, algún tipo de terapeuta que nos muestre qué es lo que no podemos ver y por qué es recurrente eso que nos sucede, ¿no? Y es en ese momento donde empezamos a entrar dentro de nosotros y a descubrir de dónde viene eso. Normalmente son de esa época que les dije yo, en la cual vamos aprendiendo cosas, ¿okay? Que se hacen que se van metiendo como en el paradigma. Ese es lo que llamamos el 1% que tenemos un consciente que está aquí adentro, ¿verdad? Y que sale automáticamente. Respondemos y hacemos en automático, y que cuando tenemos la posibilidad de ver qué es lo que ocurre ahí, que hay algo que me está molestando y no sé qué hacer con eso, es el momento donde ese observador cuántico emerge, si yo lo permito, si yo lo dejo como ser humano, pues, y empieza a indagar qué hay, qué pasa, qué hay en el fondo. Un autoconocimiento. Exactamente. Entonces empezamos a trabajar con las otras dimensiones, que son el pensamiento y la emoción que lo genera. Hay un evento que está disparando una emoción y que yo le estoy poniendo nombre cuando empiezo a juzgar eso. Es que esa persona, ese jefe mío me la tiene agarrada conmigo, es que él dice que yo tal. Entonces siempre empezamos como a proyectar fuera lo que realmente está pasando adentro, ¿no? Entonces ese observador lo que nos permite es ver desde afuera lo que está sucediendo en mi emoción y mi lenguaje, lo que me digo, y allí empiezo yo. Esos son dos paquetes informáticos de energía, ¿ok? Dos software. Sí, o sea, eso es energía. El pensamiento y la manifestación energética en el ser humano es a través de lo que yo pienso y lo que yo siento, ¿ok? Y ellas pueden estar en alta vibración o en baja vibración. ¿Qué es lo que suele suceder? Que cuando están en baja vibración pasan estas cosas con el entorno, ¿ok? El entorno empieza a mostrarte que hay algo que está vibrando en baja frecuencia. Como yo estoy vibrando en baja frecuencia, eso es lo que se proyecta y lo que viene a mí, ¿ok? Es lo que se devuelve, porque es esa frecuencia en la que estoy vibrando, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que aprender a observar cuál es la emoción y qué me lo genera. ¿Qué es lo que hace esa persona, ese jefe, esa pareja, ese amigo, ese papá, ese hijo, lo que sea, que está mostrando algo que me incomoda verlo? Y generalmente es porque es una proyección mía y me molesta verlo porque no lo quiero ver en mí. Un espejo. Es un espejo. Entonces, cuando entramos del lado de nosotros y dejamos de verlo afuera y lo empezamos a meter dentro de nosotros, ahí es donde tenemos que empezar a conectar nuestro observador cuántico, a ver cuál es la emoción y cuál es el pensamiento que surge cuando pasa lo que pasa. En ese autodescubrimiento interviene ¿qué herramientas, María Gabriela? Bueno, mira, yo trabajo mucho con el PNL, por ejemplo.
de hecho yo he resuelto muchas cosas mías con el PNL. El PNL es muy sencillo de manejar, simplemente, bueno, probablemente yo lo voy a decir de una manera muy sencilla y todos los del PNL me van a decir que que es mucho más, pero para hacerlo sencillo ahora cuando tú tienes ese pensamiento, ¿okay?, que normalmente es de baja vibración porque está en negativo y piensas que todo está fuera de ti y no dentro de ti, empezamos a desglosarlo. Entonces anotamos todo aquello que pensamos en el momento que tenemos la crisis, que tenemos el quiebre, que tenemos ese momento donde sucede ese momento donde sucede algo que me saca de mi transparencia. En el momento que te pasa algo difícil en tu vida, ahí es donde te empiezas a cuestionar. Cuando te botan del trabajo, cuando tu pareja te dice que se va a divorciar, cuando a tu hijo le pasa algo, tú dices, ¿en qué momento pasó esto? ¿Okay? Entonces, en esos momentos de crisis, ¿qué nos decimos? ¿Okay? ¿Dónde estamos poniendo la energía? Porque cuando nosotros la realidad que nosotros creamos, la creamos desde lo que pensamos y lo que sentimos. Entonces hay una carga electromagnética. La eléctrica sale de mis pensamientos y la magnética de mi corazón. Entonces cuando ello no está vibrando en coherencia, entonces o está vibrando en baja frecuencia, ¿ok?, tendemos a tener una realidad que no es la que queremos. Pero cuando mis pensamientos y mi emoción están vibrando en la misma frecuencia alta, yo voy a generar la posibilidad de que yo tenga una realidad que está más acorde con lo que yo estoy buscando, es más alta que si la tengo en baja frecuencia. Entonces, ¿qué tengo que darme cuenta yo? Es qué estoy pensando y qué estoy sintiendo en esos momentos de crisis. Y María Gabriela, por ejemplo, ese momento de crisis, también tenemos que tener la misma actitud, que no la tenemos, porque no nos han enseñado a hacerlo, cuando estamos en buena y en alta vibración. Darnos cuenta, tener la percepción de que estamos felices y que no nos falta nada, o que si nos falta sabemos exactamente qué es y podemos distinguirlo y determinarlo y trabajar en función de eso que nos está faltando. Pero no es una cosa, no es un pensamiento etéreo, es algo que reconocemos. Entonces, así como cuando nos pasan cosas malas o cosas negativas, también tenemos que saber cuándo nos pasan cosas positivas, ¿verdad? Exactamente. Y ahí es donde aparece con más fuerza el observador cuántico. ¿Por qué? Porque el observador cuántico no solamente... Mi observador 3D es el que solamente a través de cuando yo salgo de mi transparencia de algo malo, es que observa. En cambio, mi observador cuántico ve desde más arriba, porque ve lo que me pasa en crisis, pero también es capaz de ver lo que me pasa cuando yo vivo en frecuencia alta. O sea, cuando yo vivo en paz, en esa paz interior que aprendo a cultivar. Es un salto. Obviamente, claro, eso hay que entrenar ese observador. Y eso es algo que todos tenemos, lo tenemos. Ahora, que tenemos que tener fuerza de voluntad para meternos hondo en nuestra sombra, que eso es lo que no nos gusta. Así es. Y lo que saca esas crisis que tenemos cuando salimos de la transparencia es eso que no queremos ver. Que a veces lo que está en la sombra no quiere decir que sea negativo ni malo. Es algo que no hemos descubierto y como no lo conocemos, le tenemos miedo. Así es, tenemos miedo de quitarle el velo. Exactamente. Y yo lo que le digo es, miren, no se imaginan las maravillas que yo he conseguido en mi cuarto oscuro. Sí, o sea, yo tengo un ático allí que yo poco a poco ahí voy y digo, mira, voy a abrir la ventana y voy a buscar un agua y jabón y voy a empezar a limpiar a ver qué hay. Y busco una linterna si no tengo luz. Pero la linterna la produzco yo soy quien ilumina ese espacio. ¿Por qué? Porque tengo la voluntad y la necesidad, hay algo interno dentro de mí que me dice, ya es hora, porque no puedes seguir en el mundo proyectando algo que no es lo que tú quieres. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que no estoy viendo? Generalmente eso lo hacemos en compañía de alguien que nos va ayudando en ese proceso, porque realmente no es sencillo, sobre todo al principio, entrar en esos cuartos oscuros. Exacto. Una vez que ya te atreves, que vences los miedos, y que tienes herramientas que vas aprendiendo, herramientas que te permiten, al aplicarlas en ti, ir desarrollando ese observador cuántico. Entonces ya vas pudiendo resolver cosas que van
que te parecen ya ahora más sencillas y que son menos, te dan menos miedo. Exacto. ¿Sí? Que fascinante es todo este mundo en el que ya estamos algunas personas, gracias a Dios, afortunadamente, empezamos a estar conectados y es justamente la idea, ¿no? de seguir con esta conexión cuántica. Entonces, y viendo esta información que tenemos, que estamos transmitiendo a mis chispa oyentes, ¿cómo ves la felicidad vista desde estos procesos de autoconocimiento cuántico? Hermoso. Es como la guinda de la torta. Sí. Bueno, nosotros vinimos al mundo a ser felices por nosotros mismos. Así es. Y lo importante es saber qué es lo que es ser feliz para cada quien. Y en medio de todo, siempre lo que queremos es tener relaciones sanas, que nos expandan, queremos tener recursos, siempre tener disponibles recursos, queremos tener salud, ¿verdad? Y eso pasa por también descubrir cuál es el espacio que nosotros ocupamos aquí, el lugar que ocupamos. A veces, y esto suena muy raro, pero a veces nosotros, sobre todo nosotros en los venezolanos que nos ha tocado migrar, y a veces unos se quieren ir y te devuelven con las tablas en la cabeza porque te forzaste a ir y a lo mejor no te correspondía, a lo mejor tu proceso estaba a ir aquí, o a lo mejor a otros se quedan y resulta que lo que les corresponde es no estar aquí, pero hay muchos miedos. Entonces, y ahí está, o sea, ahí no están conectados con su observador cuántico, o sea, su antena que los conecta con el ser superior que nos creó está apagado. Entonces damos muchos tumbos. Pudiéramos dar mucho menos tumbos y ser más felices en el camino si nosotros aceptamos lo que nos corresponde, lo que está allí para nosotros. Sí, a veces nos resistimos mucho y en esa resistencia es que no logramos ser felices, porque aceptar lo que nos corresponde y nos toca vivir, que está dispuesto desde arriba y que nosotros lo elegimos. Nosotros cuando vinimos a la Tierra decidimos que queríamos venir a aprender, sí, que nos correspondía. Y mira, una de mis mentoras nos decía, esto es como si fuera una universidad. O sea, tú estás en el universo y la Tierra es una universidad. Entonces tú escoges en la universidad, bueno, yo escogí la Tierra, y dentro de la universidad yo escojo qué materias quiero estudiar, qué carrera quiero estudiar, qué materias quiero estudiar, qué es lo mismo, y aquí es qué papás, qué familia, en qué país, con qué circunstancias me voy a conectar para poder aprender lo que a mí me corresponde aprender. Entonces, ese es el proceso, ¿no? Es descubrir todo eso. Y eso, mira, eso puede suceder de gente que ya viene conectada con eso, que sobre todo hoy día hay muchos chamos que se mantienen conectados, pero hay otras personas que les toca cuando se saben que van a morir, por ejemplo. Sí. Y ahí empiezan ellos a conectar con muchas cosas, gente que tiene accidentes, gente que ha muerto y ha resucitado, hay muchas cosas, y otras como nosotros que estamos en ese proceso de búsqueda interna, en un llamado interno, en que nos dice, ok, ¿para qué yo estoy acá? Volvemos otra vez a la pregunta. Exactamente. Después que damos 20.000, es como el laberinto. Después que estamos en el laberinto dando vueltas y vueltas y vueltas, volvemos al mismo lugar. Sí. Eso significa que allí es donde tenemos que estar. Claro, y la felicidad es un proceso, como dices Totalmente. tú. Es un proceso en el cual nosotros tenemos que aprender, o sea, si nosotros queremos, no tenemos que hacer nada, pero es correcto. Si nosotros realmente tomas la decisión, exacto, elegimos ser felices por nosotros mismos, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que aprender a elevar nuestro nivel de frecuencia. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces tenemos que conectar con cosas que nos hagan sentir que elevamos nuestra frecuencia energética. Y el nivel de frecuencia mayor que tenemos, emocionalmente hablando, es el amor. El amor es lo que constituye el universo. El amor es lo que es las ondas y la vibración que hay, eso es amor. Y es la frecuencia más alta que hay. Así es. Y claro, en ese interín pues tenemos unos que no están tan arriba, pero que nosotros podemos empezar a conectar con ellos e ir subiendo y escalando, ¿no? Y cuando estamos en ese proceso, de hecho lo veníamos conversando, logramos
sabes, de repente estamos vibrando así alto en un estado de paz y de aceptación, y de repente ¡pum!, una fuga energética, ¡pum!, caemos. Totalmente, es normal. Sí, claro. Por ejemplo, cuando de entre los pensamientos que estamos hablando que son de baja vibración son los de escasez, ¿ok? La mayoría de los seres humanos es como que si nos metieran un chip de sobrevivencia, que nosotros vivimos a sobrevivir. Entonces hay que, ¿cómo tenemos que sobrevivir? Y hay que estar ahorrar, a comprar. Sí, y o de repente sentir que nunca tenemos suficiente o que nos hace falta algo. Y no, nosotros tenemos todo lo que necesitamos en la vida para ser felices. Todo. O sea, nosotros vivimos con toda la carga. Ahora, hasta en los momentos, y hasta aquellas personas, claro, de pronto las personas tienen problemas, porque todos tenemos problemas en nuestras vidas. Nada es perfecto, pero todo tiene que ver con, como ya hemos conversado en otros programas, con la percepción que tenemos de la realidad. Cómo tú percibes y afrontas esos problemas que tienes en tu vida diaria. Las desgracias sí ocurren, claro que sí. Las enfermedades, por supuesto, están allí. Pero cómo manifiestas tú, cómo lo ves, cómo lo percibes, es muy importante para poder salir adelante de la mejor manera. Sí, mira, inclusive en la neurociencia hay muchas filosofías de vida ancestrales nos dicen que lo que hay que realmente aprender es a vivir en neutralidad, en la neutralidad emocional. Cuando nosotros aplicamos la carga emocional a cualquier evento, si no es positiva, si no es en alta frecuencia, nos genera una descarga energética, y tendemos a que eso sea lo que se manifieste en nuestra realidad. Si nosotros empezamos a ser neutrales, por ejemplo, y dejar de aceptar. Sí. Se murió mi papá, a mí me dolió mucho, y yo lo suelto, lo dejo. O sea, eso es algo que él le correspondía que ya ahí intervienen temas mucho más profundos. Claro. Y ahí donde vienen muchas más respuestas, ni siquiera preguntas. Y empiezas a conectar con lo que realmente es importante en la vida para ti, y empiezas a vivir una dimensión de la energía más alta de la tristeza. ¿Qué es qué? Reflexionar sobre para qué estoy yo aquí, qué es lo que es importante para mí. Porque sucede lo que sucede, claro. Porque qué relación tiene esto conmigo, qué vinculación, por qué tendemos a repetir patrones. No, esto es como necesitamos hacer otro programa. Pero sí, es muy interesante porque la neutralidad, la neutralidad, no es sencilla, y eso se entrena junto con ese observador cuántico que estamos hablando. Así y ahí trabajamos y hay una de las cosas que hacemos nosotros es el trabajo del ciclo de cómo se trabaja el ciclo emocional. Perfecto. Ahorita cuando vengamos de una pausa, al regreso, bueno, vamos a continuar con María Gabriela, y ya empezamos a contestar las preguntas que tenemos acá, que nos han hecho nuestros chispa oyentes. Quédate con nosotros. Cuenta chispas. Bueno, mis queridos chispa oyentes, ya estamos de regreso en la última parte del programa. Seguimos conversando con María Gabriela Pocaterra, nuestra querida amiga especialista en todo lo que tiene que ver con los procesos cuánticos, la energía, y ella me estaba conversando sobre cómo interviene el ciclo emocional en todo este proceso. Ella nos va a dar luces sobre esto, e inmediatamente vamos a comenzar rapidito a leer las preguntas. Lo que pasa es que el programa de hoy ha sido tan interesante que se ha demorado un poco, pero vale la pena, ¿verdad? Bueno, no sé si en PNL se dice vale la pena, creo que esas no son las palabras. ¿Cuáles serían, María Gabriela? Porque por ahí se dice que no es pena, que no es vale la pena, sino que, no sé, tú me dirás. ¿Qué vale? Que vale, simplemente. Ok. Mira, el ciclo emocional. El ciclo emocional se dispara en el momento en que surge un evento que me saca de mi transparencia, ¿ok? Y con ese evento surge una emoción y con ello un pensamiento, ¿ok?
es la forma, el pensamiento es la forma como yo interpreto el evento que me sucedió. Y normalmente yo tiendo a responder en automático. Si a mí es un evento que me molesta, me da rabia, pues yo reacciono frente a ello. Puedo, por ejemplo, insultar a alguien, si es muy grave, pues a lo mejor lo golpeo o alguna cosa de esas, ¿ok? Y puede generar, bueno, lo que sucede normalmente es que pasan a cosas negativas con respecto a tu situación. Es decir, que si tú peleas con tu jefe y le insultas, pues probablemente te voten. No lo sabemos, pero puede ser que eso suceda, porque lo hice en transparencia. Es decir, reaccioné, listo. Y después tengo que ver cómo eso, qué hago con aquello que yo generé. Que lo normal, lo que suele suceder es que me cierre espacios. O sea, termina siendo reacciones que limitan mis posibilidades en el futuro. ¿Qué pasa cuando el ciclo es positivo? A veces no, la mayoría de las veces no nos damos cuenta cuando eso sucede, ¿no? Uh-huh. Pero también lo hacemos en automático y nos expande con múltiples posibilidades. Cuando, por ejemplo, yo me gano la lotería, uh-huh, o cuando logro un objetivo en la vida, o sea, yo logro una meta que yo tenía y esa meta me abre más posibilidades. Pero no, eso para mí es transparente y no hay nada que lo saque de allí. Simplemente tendrías que alguien o algo hacértelo ver. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nosotros, lo que yo trabajo con esto de ciclo emocional? Es cómo salimos de la reacción. ¿Cómo hacemos para observar ese observador cuántico del que estamos hablando, ¿verdad? Aparezca allí y lo que haga es, en vez de intervenga el proceso de ese ciclo para yo reinterpretar el hecho para sacarle provecho. Claro, claro. Es decir, si yo tengo un problema con mi jefe, voy a generar un espacio de respiración que me permite conectar con ese observador cuántico, mi espiritualidad, mi conciencia, ¿ok? Que me va a decir qué es lo mejor para ti. Uh-huh. Te va a hacer reflexionar sobre qué es lo que realmente quieres en la vida. Pelearte con la persona y cerrarte las puertas en el trabajo y entonces ahora el Señor la agarre contigo, o te voten, o ver, respirar y decir, ok, ¿qué es lo que tengo que aprender de esto? Y darte un tiempo para ver qué es lo que voy a responder que me abra puertas y no que las cierre. Exacto. Entonces, esto se ha trabajado mucho. Por ejemplo, la primera vez que yo lo vi fue con Stephen Covey en las 7 leyes de las personas altamente efectivas. Exitosas, sí. Y él son 8. Sí, son 8. Porque incorporó la espiritualidad, aunque ya afilando la sierra, hablaba de eso. Empezaba ya a hablar de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese momento que él habla de la elección, porque él lo llama así textual y es exactamente así, es un momento que nosotros nos damos para elegir, porque cuando lo hacemos en transparencia, lo hacemos en automático, no estamos eligiendo, lo hacemos por default. No somos conscientes de que estamos haciendo lo que estamos haciendo. Cuando yo respiro y permito a mi ser cuántico, a mi ser espíritu, que tome acción allí, yo doy chance de poder optar por una mejor alternativa, pensando en qué es lo que yo quiero en la vida. Perfecto. ¿Qué es lo que es mejor para mí? Claro. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Las respuestas son expansivas, entonces no soy reactivo, sino proactivo. Exacto. Y ahí es donde se puede, es una forma de entrenamiento del observador cuántico. Perfecto, como te dije, habrá que hacer un segundo programa para empezar a trabajar en esa parte 2, digamos, que quedaría entonces pendiente entre nosotras. Perfecto, acá. Bueno, María Gabriela, vamos entonces rapidito a contestar. Bueno, rapidito, sí, no son tantas tampoco las preguntas, pero bueno, hay algunas que sí. Bueno, dice, buenos días, Alesa, buenos días, Alesa. Gracias por conectarte con nosotros, gracias por tu participación.
Dice, el amor debe estar dentro de nosotros los humanos. Claro que sí, vale, Alesa. Dice, el amor sana, por supuesto. Es la energía más pura y es la energía de creación. Nada menos y nada más. Delia nos dice, la alegría es lo que nos sucede cuando nos permitimos reconocer cuán buenas son realmente las cosas y vibramos en el amor y en la paz. Así es, Delia. Gracias por conectarte. Gabriel Querales nos dice, hola Gabriel, gracias por conectarte. La realidad se parece a un espejo. Cada acción que realizamos, cada emoción que mostramos y cada palabra que hablamos se refleja en nuestras vidas en igual medida. Eso es correcto, Gabriel. Así es, estás en completa sintonía. Gracias por tu aporte. Simón, hola Simón, Simón B. No será Simón Bolívar. El universo te envía respuestas, así es, Simón, durante toda tu vida, pero tú no puedes recibir respuestas si no estás conectado en la emisora correcta. Así es. Qué analogía tan buena, Simón, gracias. Dice, eso lo leí, por eso hay que conectar con nuestra conciencia. Así es, Simón, un abrazo, gracias por tus comentarios. Inés, conciencia. Sí, pero ¿cómo resolver los conflictos internos? Ay, Inés, eso se trata un poco el trabajo que tenemos que hacer. Es un trabajo diario, minuto a minuto, segundo a segundo. Es un trabajo de conciencia, es un trabajo de percepción, es un trabajo de meterte en ti mismo. Todos los conflictos están afuera y están adentro de ti. Lo importante es ir limpiándolos y sacando los velos. Es así. Dice, la parte espiritual es primordial, pero ¿cómo hacemos para conectarnos con esa idea? ¿Cómo hacemos, María Gabriela? Mira, hay desde cositas muy sencillitas hasta cosas un poco más elaboradas, ¿no? Sencilla es aprender a agradecer y a valorar lo que uno tiene. Eso es lo primero. Desde el sonido de un pájaro hasta lo que te estás comiendo. Así es. ¿Ok? Oír una buena música, bailar, conectar con aquello que te mueve, que te llena, que te da placer, hasta, qué sé yo, hacer meditaciones, visualizaciones, hipnosis, trabajos internos profundos de entrar en nuestra sombra, en nuestro cuarto oscuro. Todo esas cosas son parte de lo que uno va aprendiendo, ¿no? Así es, sí. Y hay que entrenarse para lograr hacer eso. Así es así, no hay otra. Gracias por tus comentarios, Inés. Bueno, Sol Ángel, ¿cómo estás, Sol Ángel? Gracias por conectarte. ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo se llega a la felicidad? ¿Qué es eso de barra? Estoy chispeando. Bueno, lo que pasa es que ya estamos un poco en dos palabras. ¿Qué es barra? Las barras Access es una metodología que trabaja sobre tus creencias limitantes en 32 puntos del cerebro, donde trabajas energéticamente y te las va activando para que tú resetees las creencias y esos paradigmas que nos inculcaron desde chiquito o que traíamos desde nuestros ancestros, ¿ok? Excelente. Eso viene súper bien para trabajar el árbol de la vida en la Sefirot, porque cuando llegamos a la Sefirot tenemos el concepto, pero a la hora de bajar las herramientas, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo trabajamos? Y ahí es donde vienen todas esas herramientas de herramientas, ¿no? Sí. Muy bien, bueno, Sol Ángel, espero que esta chispa que te acaba de dar María Gabriela te ayude. Dice, ¿cómo se drenan las energías que se impregnan en ellas? Bueno, ya más o menos hemos ido contestando. Davis, hola Davis, interesante el tema, pero ¿qué hay para la suerte, para los logros, para conectarse con positivismo, atrayendo energías positivas? Bueno, un poco ya hemos visto en el programa, hemos ido. Mira, Antonio te va a responder. Hola Antonio, gracias y contigo cierro. La vida es lo que tú decidas hacer con ella. Así es, Antonio, así es. Eres la guinda de la torta por el día de hoy. Nosotros elegimos, tenemos la posibilidad de elegir y lo que tú elijas, si es de la vibración alta, es lo que se va a reflejar, pero tienes que acompañarlo con acciones. Así es. Bueno, María Gabriela, te despides
de nuestros chispa oyentes. Hasta pronto con tus redes sociales, quien quiera conectar con María Gabriela Pocaterra. Bueno, yo encantada de haber conversado con ustedes y espero que esto les haya sido de mucha utilidad. Y bueno, me pueden seguir en mi Instagram, que es @magapocaterra. Y también estás en Facebook, ¿verdad? Facebook, sí, pero Facebook no lo uso tanto, muchacho. Ok, perfecto. Tenemos que abrir una cuenta en YouTube. Sí, sí, seguro. Ok. Bueno, les recuerdo que este programa va a estar también disponible en mis redes sociales, en @cuentapisochispas y en mi canal de YouTube. Ahora vamos con música para el cierre del programa. Y así termina nuestro programa de hoy. Cuenta Chispas, espacio transmitido por Radio Sintonía 1420 AM. Nos acompañaron en la gerencia de producción Toti López Pocaterra, en los controles nuestro querido Giancarlos Durán, siempre allí. Y quien tuvo el gusto de hablarles, Sara Cecilia Isturiz, todos bajo la dirección general de Ana Mireya Obregón. Hasta el próximo martes, queridos amigos. Los quiero mucho, cuídense mucho. Sintonía 1420 AM presentó Cuenta Chispas con Sara Cecilia Isturiz.